Shalom. Shalom, shalom. Bienvenidos a Betariel, Congregación Mesiánica. Es muy agradable ver a Julia con nosotros. Durante muchos meses y muchas semanas no ha estado. El pasado jueves fue Yom HaShoah, donde se conmemora el asesinato de 6 millones de judíos por los nazis. Esto pasó hace 74 años. El recuerdo anual es uno de los más solemnes días en Israel. A las 10 de la mañana el país se paraliza completamente y las sirenas solamente se escuchan a través de la ciudad. Este día, en este año, es particularmente solemne como los incidentes antisemitistas están aumentando. La atmósfera ahora nos recuerda muchos de los días que presidieron al Holocausto, 74 años, hace 74 años. La Universidad de Tel Aviv, los investigadores el año pasado fueron quienes reportaron el gran número de judíos asesinados en actos antisemitistas en décadas, dirigiendo un incremento muy grande en emergencia entre las comunidades judías alrededor del mundo. En Venezuela, Turquía, Polonia y Ucrania aún hay muchos que promueven el antisemitismo, aun cuando el primer ministro de Ucrania es judío. Esto se ha incrementado en 70% y ahora el antisemitismo es hacia derecha, izquierda y el triángulo del antisemitismo también se encuentra con los musulmanes. Esta es una señal del final de los tiempos para el final de los tiempos, porque con frecuencia esto se ha hecho en la Segunda Guerra Mundial, acusando a los judíos de las penas que el mundo padece. Esto lo vemos en Juan, porque Yeshua, asimismo, él hablaba del resurgimiento de los eventos antisemitistas que estamos viendo. Además, hemos escuchado de la sinagoga, de lo que pasó en Poway, California. Antes del tiroteo, el asesinato cometido, el mismo asesino publicó una letra abierta acusando a los judíos de controlar al mundo y utilizando esto con pasajes del Nuevo Testamento para soportar su odio. Muchos antimisionarios están promoviendo el antisemitismo a través del Nuevo Testamento, diciendo que está contra Israel. Yo quiero darles un par de pasajes que hablan, que podrían ser comparados con el antisemitismo, pero al contrario, hay un libro que es pro-judío, pro-sionista, es en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esto es el problema con quienes falsamente acusan que la Biblia es antisemítica. Yo quiero traer a su atención lo que Jesús habló a una iglesia y dijo: yo conozco sus problemas, sus trabajos, sus tribulaciones y pobrezas, pero ustedes saben la blasfemia de ellos, la cual dice que ellos son judíos y no están más que en la sinagoga de Satán. La mayoría de estos comentaristas de la Biblia caen en la red de estos comentarios y califican con esto a todos los judíos. Al contrario, este versículo es muy antijudío. Esto es lo que dice: ellos son judíos, pero no son judíos. Hay algunos judíos que dicen que son judíos. Esto es lo que dice. Ellos dicen que son Israel, pero ellos a sí mismos. Jesucristo dijo: son la sinagoga de Satán. Sinagoga no es una palabra hebrea, es una palabra griega que significa asamblea. ¿Quiénes son ellos? Los que pretenden ser judíos, pretenden ser la gente escogida. Son aquellos que dicen que son el nuevo Israel. Aquí en este versículo vemos la raíz del antisemitismo.
lado a lado en la historia del cristianismo. Es la teología de reemplazo que habla mucho contra Israel y hacia Israel en los últimos 200 años. Dicen que uno es el nuevo Israel, es la denominación común de los cristianos que están verdaderamente siendo antisemitistas. Los pasajes como Juan 7, donde dice que los judíos trataron de matar a Jesús. Los judíos dicen que mataron a Jesús, y el término judío en el Evangelio señala un grupo particular de gente, creyendo que todos son judíos allí. Las cosas pasaron en Jerusalén, alrededor del templo. Los judíos eran los judeos, que eran los líderes religiosos, opuestos a los galileos. En la diáspora, los judíos son designados como los judíos de todas las tribus, pero aquí, en el Evangelio, eran los líderes religiosos. Entonces, ¿quién mató a Jesús? La Biblia es muy clara. Y en Hechos 4 dice, porque verdaderamente contra su sirviente, su servidor, Jesús Santo, quien fue el ungido, ambos, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y la gente de Israel, estaban reunidos juntos para hacer cualquier cosa que fuera y proponerse de terminar con esto antes de que todo fuera hecho. Todos matamos a Jesús, como a través de nuestros pecados. Hay una gran falsedad en decir que el Nuevo Testamento promueve el antisemitismo, promueve el amor a Jesús y la alegría. Se entrevistaron a pastores de la misma denominación que no podían entender cómo esto pasó, porque todos ellos dijeron que el pastor siempre predica el Evangelio. Yo fui a mirar la denominación de esta iglesia, es donde claramente se muestra que son antisemitistas. Tienen la teoría de reemplazo. Estas enseñanzas, esto es donde se dice que la iglesia ha reemplazado a Israel y que no hay ninguna razón por la existencia de los judíos, y que se expone este tipo de enseñanza una y otra vez. Este odio contra Israel que se desarrolla contra los judíos. La teoría de reemplazo es antisemitista. No entienden que el lugar de Israel en la historia y en la presencia es importante. Y los judíos en Israel han sido un obstáculo para el progreso de la humanidad. Así lo acusan ellos. Empezaremos después una serie en Israel que habla sobre Israel y del fin de los tiempos. Es tiempo de hacer esto. El incremento del antisemitismo y también contra los cristianos. Hemos visto mucha gente que va contra las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas. Ahora, otra cosa de las noticias, la edición de Time de 29 de abril habla de la gente que tiene más influencia en el mundo. ¿Quiénes son ellos los que han hecho la historia en este momento? Encontramos estrellas de cine, cantantes, celebridades en el deporte, en soccer, algunas figuras políticas, y con bien conocidos estrellas como diseñadores, pero no encontramos a nadie que se mencione con el poder de las Escrituras, uno que hable con la influencia de Dios en el mundo. Dios sostiene este mundo. Esto tristemente nos da la dirección de este mundo, donde Dios no se menciona, donde las estrellas de cine y
jugadores de soccer son la gran influencia en este mundo. Esto nos recuerda a la profecía de Jesús que dice, pero como en los días de Noa, así será la venida del Hijo del Hombre, porque estuvieron tomando y bebiendo y casándose en ese día. Así fue en los días de Noé. ¿Qué pasó? Dios cerró la puerta del arca y todos perecieron. Mientras el tiempo está acercándose, vemos la influencia que Noé tiene en ser la luz del mundo. Debemos bendecir a este mundo, porque el Señor está viniendo pronto. Amén. Abramos nuestras escrituras a Santiago, capítulo 5. Esta gran letra, carta de Santiago. Santiago derrama su corazón para nosotros, dándonos prácticos avisos. Estas últimas palabras son como un resumen de todo lo que se ha dicho antes. Notaremos que no hay ningún saludo al final, porque no hay tiempo para estas cosas. El mensaje es demasiado importante. Aquí Santiago enfatiza dos mayores puntos, la lengua y la oración. Y nos remarca, trae un muy importante punto a esto, nuestra relación personal con Dios. ¿Cuán importante es Dios en nuestra vida? Vamos a Él primero cuando sufrimos, cuando tenemos problemas. Vamos a Él primero cuando nos regocijamos, compartimos nuestra alegría con Él. Esta es la pregunta que Santiago trae mientras está tratando con mayores problemas. Empecemos con la lengua, con la importancia, la reputación de las palabras que nosotros hablamos, algo que el autor trata tanto en esta carta. De hecho, recordaremos a Santiago a través de este mayor tema. Veamos a Santiago 5:12. Dice, pero sobre todo, mis hermanos, no juren, no por el cielo, por la tierra o por cualquier otro juramento, pero dejan saber su sí sea un sí y su no caigan en juicio. La primera palabra dice, pero sobre todo literalmente, pero ante todas las cosas, midamos la fuerza de nuestras palabras, nuestros corazones bendicen o lastiman con nuestras palabras, o dos. ¿Han ustedes notado que hay solo una sola letra de diferencia entre las palabras y las espadas? En inglés, solamente este versículo aquí no puede ser lo mismo como el agua fresca y el agua amarga. ¿Puede el árbol de la higuera tener uvas? Si vemos cuán poderosa es la lengua cuando vemos los pequeños instrumentos que van dentro de la boca de un caballo. Vemos como las velas de un barco con un pequeño derrotero son movidas para que pueda tornar a otro lugar. Y nosotros hemos visto a reptiles en el capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo puedes tú controlar tu lengua? Como la misma lengua que nosotros tenemos puede bendecir a Dios y maldecir a los hombres, si somos hechos a la misma imagen de Dios. Y aquí, en Santiago 5:12, identificamos las palabras que hablamos. Son un espejo de fe. Y nos trae a una común práctica del tiempo. No jures por un gran juramento. ¿Qué es de lo más importante en esto que hacemos juramentos? Cuando juramento tiene un gran significado. Garantizamos las palabras a través de esto que hablamos, llamándolos en este discurso. No son siempre las palabras verdaderas. Si son verdaderas, podemos jurar con inconsistencia en nuestro discurso. Y también dice Santiago, no jures no por el cielo, no por la tierra. ¿Por qué?
el cielo, la tierra, no soportan lo que decimos. Ciro de Alejandría, un comentarista de la Biblia, decía, Santiago nos prohíbe jurar por el cielo y la tierra, porque la construcción del mundo es más importante que las palabras que nos definen. Y los hacen hacernos más altos que nuestras propias palabras. Esto es pura idolatría. Pero la creación no es tan grande como las palabras que tenemos. Por eso él dice, dejen que sus sí sea sí y su no, no. Él señala otra vez cuando trae a connotación que tengamos una mente firme de la manera como nosotros hablamos, que nos crean. No, nadie nos creerá cuando tú no hablas acerca de Yeshua de acuerdo a tus actos, porque Yeshua vino a ser carne, la gloria de Dios en exacta presentación con su naturaleza, como nosotros lo leemos en la Biblia, a través de sus palabras. Y la gente ve esto y nos juzga de acuerdo a esto. Así como las olas son echadas al mar, como lo dice, sean también nuestras palabras sí y no, no. No hablen mentiras, porque exponemos nuestro corazón. Y Santiago también habla de la importancia de las palabras que hablamos con nosotros, unos a otros en la iglesia. Después de sus muchas ilustraciones, en el capítulo 24, él va más lejos, quien dice, no hablemos mal de uno y de otro, hermanos. El que habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley. Juzgando y criticar a alguien no es bueno. Él añade en el capítulo 5 que hablar contra un hermano con palabras que hacen juicios, estamos proyectando un gran descontento entre nuestros hermanos. No se enojen unos a otros con palabras. Esto demuestra falta de satisfacción. La lengua es cuando es tentada, es el tema más importante en esto. El versículo donde Santiago fue el líder de la iglesia en el momento señala al verdadero líder de nuestras vidas, Dios, y nos anima a constantemente tener una relación única con Ehad, con Dios, el único. Es cuando nos habla de oraciones y orar. Entre los 6 versículos del 13 al 18, él habla de la oración 7 veces. Si alguien sufre, oren a Dios, pídanle a Dios. Sí, señálenle a él lo que pasa. No vayan al pastor primero, no vayan a los ancianos de la iglesia, no vayan a los creyentes antes que cualquier otra cosa sea dicha. Vayan, derramen su corazón ante Dios y díganselo. Esa es la relación personal que tenemos. Nuestra relación no es una relación religiosa, es de amor. Nadie puede tomar el lugar de Dios. Nadie tiene el poder de confortarnos, de consolarnos, de aliviarnos como Él lo hace. Otra vez, nadie puede sustituir nuestra relación, nuestra amistad con Dios. No un hombre, no una mujer, no una iglesia. En el tiempo presente, en el verbo constituye en seguir orando, aun cuando estemos en sufrimiento. La palabra aquí en sufrimiento significa aflicción, cuando vamos a través de circunstancias difíciles. Dios está listo para asistirnos y para ayudarnos. Este es el mejor momento para buscar a Dios. Es en sufrimiento cuando Él nos da su presencia de alivio. Regocíjense y compártanlo también con Dios. ¿Está alguien contento? Canten un salmo.
Dios está presente en cualquier circunstancia. Incluyámoslo en todas las facetas de nuestra vida, especialmente entre nuestros mejores momentos, donde podemos cantar salmos. Esto trae confort a los demás, a Dios, a nuestras almas. Esto es en el altar donde representamos el amor a Dios con un color dorado. Es el confort, el amor que nos da. Así son nuestras oraciones, nuestras palabras hacia Él. Yendo más allá que las palabras que decimos, van más allá que de los enojos que podamos tener. Hablen de ánimo, con animosidad. Expresen al demonio en tiempos de problemas. Encontramos la misma palabra en Hechos capítulo 27. Imagínense, están en el medio de la fiera tormenta. En este momento, el barco estaba a punto de caer. Y esta tormenta duró durante 14 días, fue largo tiempo. Es una gran experiencia que causa terror. Esto está escrito en el capítulo 27 de Hechos. Y Pablo estaba allí entre la gente. Es cuando él ora. Y cuando Dios le da una palabra, Dios le da una profecía, él le dice que el barco perecerá, pero ninguna vida perecerá allí. Es cuando él utiliza la misma palabra que utilizó en Santiago. Él les dijo en el versículo 22, ahora les urjo a que sean animosos, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes. Solamente el barco perecerá. ¿Cómo podemos encontrar esto en la mitad de la tormenta? Esta es la alegría interna, que nuestra alegría no depende de las circunstancias exteriores. Están de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que Él nos da, con esta esperanza, con su alegría. El bote se hundió, pero todos estuvieron a salvo. Todos fueron a la isla de Malta. En ese momento, en Hechos 27, Pablo está yendo a prisión y debe de haber tenido una gran influencia con la gente y ser tan bendecido. Por ejemplo, leemos en este capítulo que el centurión, que era responsable de Pablo, ahí Pablo era un hombre muy fuerte. Al final, el centurión hacía lo que Pablo le decía que hiciera. Ningún prisionero escapaba, porque si el prisionero escapaba, el soldado sería el ejecutado. Aquí vemos el resultado de la relación cercana a Dios. Vamos a los versículos siguientes, donde hay tantas interpretaciones, y estos versículos nos dan el procedimiento para seguir y para derramar nuestro corazón a Dios. Veamos el versículo 14 a 16. Si lo tenemos en la pantalla, también lo pueden ver. ¿Hay alguien entre ustedes que está enfermo? Déjenlo que llamemos a los ancianos de la iglesia y dejemos que ellos oren sobre él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. ¿Hay alguien? Y oraremos en la fe. Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Confiesen sus errores unos a otros y oren por unos y otros, así que serán aliviados. Esto tiene un gran efecto. La oración ferviente de un hombre recto siempre vale mucho. Entonces uno puede aproximarse a los ancianos y después pueden ir a los hermanos y a las hermanas de la congregación. Así que de Dios a los ancianos y a la gente. Ahora, ¿en cuáles está nuestra capacidad y los ancianos y la gente de nuestra congregación para hacer esto? Esta es la idea, esta es la opción. No sé si
hayan escuchado ustedes cuando la Iglesia Católica extiende sus 7 sacramentos, los cuales son administrados al punto cuando la gente está a punto de morir y pretende limpiar a la persona de sus pecados. Pero esto está fuera de contexto junto, y este sacramento da falsa esperanza a la gente, porque ningún aceite o ninguna limpieza humana nos alejará de nuestros pecados a través de esta ceremonia. Otras denominaciones en la Iglesia, en la tradición ortodoxa, tienen a través de este versículo combinado la fe con Dios y el ejercicio de ministrar la sanación. Mucho en la historia de la Iglesia ortodoxa son sacerdotes doctores, pero veremos los versículos más cerca. La primera cosa que consideramos es en el capítulo 14 y 15. En las cosas son distintas. El primero indica, en el versículo 14, que uno es físicamente enfermo o emocionalmente sufriendo. Es la misma palabra que es utilizada cuando describimos el alivio de Jesús a los leprosos y a toda clase de enfermedades. Esto es hecho en fe. Lo vemos en Romanos 4:19, o en la debilidad de la carne, en Romanos 8:3. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. La segunda habla solamente de aquellos quienes tienen desánimo, están cansados, como en Hebreos 12:3, cuando Yeshua resistió toda la hostilidad de los pecadores contra él y desanimó las almas de aquellos. Así que si alguno física o espiritualmente tiene un problema y es persistente, después de mucho orar, vamos a los ancianos por oraciones. Entonces ellos son los ancianos quienes piden alivio espiritual y emocionalmente. Es cuando untan aceite al paciente para que lo puedan aliviar a través de Dios de sus dolores físicos o espirituales. Y lo vemos también aquí cuando la samaritana estaba frente a esta persona que estaba enferma, derramó el aceite y el vino en su animal y él fue aliviado. En Lucas 10:34. Aquí aprendemos que los ancianos confortaban el dolor con el aceite, eran médicos del alma. Y hablando de los ancianos, ustedes, por lo tanto, saben que todos los solamente a través de poner el aceite, a través de esa gente que está enferma se puede aliviar, pero solamente hablándole a Dios. Así nos podemos recordar al rey Ezequiel, que el rey estaba muy enfermo, a punto de morir, y se prometió el alivio. Él fue 50 años con esta enfermedad. Isaías dice que tenían que aplicarle un ungüento hecho de higos y él se aliviaría. Así que, porque en la Biblia esto es importante, el único que nos alivia es Dios. Él le dijo a Moisés: yo soy Jehová, el que te alivia. En el Salmo 44, el Señor Jehová te fortalecerá en tu cama cuando estés enfermo, te sostendrá en el momento de tu enfermedad. Es cuando los ancianos están tan cerca de Él orando. Ellos eran farmacéuticos o doctores. Y ellos decían que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Aplicándolo de acuerdo a la voluntad del Señor, Él hará lo que es en el cielo como en la tierra. Y le llamaremos a Él para aliviarlos. El camino de los
ancianos está verdaderamente en el camino espiritual. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará. Y si él ha cometido algún pecado, le será perdonado. Esto es en Santiago 5. Ahora, la manera como son expertos los ancianos está en el mundo de Dios y en el aspecto físico. Pastores y ancianos pueden hacer eso, pero en ambos casos uno tiene que llamar a Dios por alivio, porque lo único que alivia a un ser humano es la mano de Dios. En la historia americana, cuando el Espíritu de Dios alivió a la nación, Jonathan Edwards pidió a 800 hombres que oraran con él. En esto, la mujer le pedía al hombre que orara por su esposo, porque no tenía amor hacia ella, era difícil para ella. Él hizo una petición. Le pidió al hombre que levantara su mano, orarían por él. ¿Y saben cuántos hombres levantaron la mano? 30 hombres la levantaron. Aquí es la mano que alivia de Dios. Y aquí oramos por la congregación. Y le vamos a hacer una pregunta. ¿Es la voluntad de Dios que nadie esté enfermo? Es su voluntad. Es su voluntad de la misma manera que es su voluntad que todos seamos santos. Sin embargo, vivimos en un mundo imperfecto, donde el Señor da enfermedades de acuerdo a su voluntad. Pablo estuvo enfermo por la mayoría de su ministerio. Dice que él oraba 30 veces por su alivio y el Señor decía, no ahora. La razón por la cual Pablo fue dado tanta revelación es porque él podría experimentar la gracia de Dios a través de esto. Por eso era que el Señor le decía, mi gracia es suficiente para ti. Entonces es la voluntad de Dios el que estemos enfermos o no. Aquí vemos porque Job no fue aliviado instantáneamente. Ser un hombre justo es la voluntad de Dios. Así vemos a los soldados también que estaban enfermos. Y en Timoteo 2, cuando Pablo estaba enfermo, y como a él tenemos muchos antes que no podían ser aliviados, y ellos entendían que todo estaba en las manos de Dios. Cuando oramos por alivio, debemos pedir siempre la voluntad de Dios. Siempre debemos orar sin cesar por el alivio de una persona que está enferma. Derramen su corazón constantemente con fe ante Él siempre. El próximo versículo es muy difícil y nos trae a la primera etapa. Dios, los ancianos y la congregación. El versículo 16 nos lleva a esto. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos a otros, así que serán aliviados. Es una buena manera confesar nuestros pecados unos a otros, pero debemos usar mucha sabiduría al hablar a la gente que le estamos diciendo nuestros pecados cuando los confesamos. Esto nos habla de aquellos que estaban confesando sus pecados unos a otros. Y habían unos ancianos que dijo, yo quiero que confesarles que debo mucho. Ok, oraremos por ti. Otro dijo, yo juego mucho. No puedes hacer esto si eres un anciano. Oraremos por ti. Yo tengo un problema por muchos años y no puede ser aliviado. Había otro quien decía, soy un incurable chismoso.
Y ahora es muy tarde, te lo estoy diciendo, la información ha sido dicha. Pero para Pablo, lo importante es que escogemos a los sabios de la congregación confesando nuestros pecados a través de la palabra de Dios, alguien con quien ustedes puedan orar, quienes pueden verdaderamente confiar. Aquí debe haber una gran relación entre la congregación de los creyentes para poder tener alivio. La palabra terapia viene de aquí, que significa servir, cuidar a aquellos que están enfermos, aquellos que sufren. Esto llega a ser una terapia para nosotros. Hay un versículo en Apocalipsis 22, nos trae al tiempo donde no habrá más enfermedades y nos explica el significado de esto. En la mitad de esta calle y en cada lado del río había un árbol de vida, el cual tenía 12 frutos, cada uno tenía frutos cada mes. Las hojas del árbol estaban mantenidas verdes para el alivio de las naciones. El significado de este tiempo es por el bienestar de las naciones, como es en la congregación hoy. Esto llega a ser, nuestra congregación llega a ser un microcosmos del cielo, porque aquí alabamos al Señor y podemos aliviarnos unos a otros compartiendo la palabra de Dios. El último versículo, la última parte del versículo 16, el efecto de la oración ferviente de un hombre justo ayuda mucho. ¿Quién es el justo? Cada creyente es llamado justo. A través de los justos siempre habrá alivio, pero los justos aquí es cada creyente que está caminando en la voluntad de Dios y que su oración es escuchada. A través de la Biblia vemos muchos ejemplos de individuos que tienen el poder de la oración, como Daniel. Tan pronto como él oraba, él respondía al rey. Él organizaba estas reuniones de oración con sus amigos. Y el secreto del Señor era revelado a Daniel a través de la noche. Más tarde, Daniel, cuando empezaba a orar, el rey inmediatamente le creía y el Señor enviaba al ángel Miguel para ayudarlo, al arcángel. 2 veces el Señor le dijo, lo voy a hacer. Y podemos pensar de Elías. Él tenía el poder de traer el cielo a la tierra. Esto es poder. Y Santiago nos dice el ejemplo de él en los próximos versículos. Y nos dice algo para animarnos a orar. Más allá del poder que este hombre Elías tenía, es como nosotros. Se parece a nosotros. Veamos el versículo 17 y 18. Elías era un hombre con la naturaleza como nosotros y él oraba para que no lloviera y lo hacía para que no lloviera en la tierra por 3 años y 6 meses. Y él oraba otra vez y el cielo no daba lluvia cuando él lo pedía y daba lluvia y la tierra producía su fruto. Esto significa que él era como nosotros, experimentaba los mismos sentimientos, los mismos sufrimientos que tenemos. Él vivía el tiempo y las circunstancias que vivimos. Y aún miremos a él, Santiago decía, es tan poderoso y ustedes también pueden ser como él y tener el mismo poder de oraciones. Y claro, ustedes siguen la palabra de Dios y el amor del Mesías. Es verdaderamente animoso porque a través de la oración podemos mover montañas. Y escogió a Elías tan apropiadamente porque Santiago está hablando del final de los tiempos en este capítulo. 2 veces nos dijo que el Señor estaba regresando.
Por lo tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Ustedes además sean pacientes en el versículo 8. Establezcan sus corazones para la venida del Señor, porque está cerca. Y en el 9, contemplen el juicio, está esperándonos a la puerta, asociando todo con la venida del Señor. Así pasaba con Malaquías. Antes de la segunda venida, Elías vendrá y los corazones de los padres estarán con los hijos y los corazones de los hijos con los padres, para que no se acabara la tierra con una maldición. Tenemos un poder similar que se nos ha dado. Notemos que Santiago nos da el tiempo para terminar el mundo, que es 3 años y medio. Quizá se conectó con los 3 años y medio de la tribulación, 48 años, como dice Juan. Y la fecha exacta que encontramos en Apocalipsis, cuando Elías encontró a los testigos. Dice en Apocalipsis 11, y les daré el poder a mis 2 testigos que profeticen y 1260 días estarán haciéndolo vestidos en costales. Estos tendrán el poder de calmar el cielo para que no caiga la lluvia en los días de su profecía, y ellos tengan el poder sobre las aguas que las tornen en sangre, y que el poder de el dolor que sufra la tierra a través de plagas sea parado como ellos lo desean. Es una gran responsabilidad para los creyentes. Hermanos, él dice, Santiago, si cualquiera entre ustedes está dudando de la verdad y alguien nos da la espalda, dejémosle que ahora él ha tornado a ser un pecador por el error de su manera del que está caminando para salvar su alma de la muerte y cubra una multitud de pecados. Esto es lo que el Espíritu también nos manda hacer: no juzgar, no criticar, pero amar a unos a otros, porque aquel que está haciendo estos pecados lo hacen con error. Es el segundo versículo que nos habla de esto. Mirar profundamente. Salvará su alma de la muerte. ¿Pero qué clase de muerte? ¿Qué clase de muerte es esta? Si el creyente tiene salvación, ¿cuál es esta muerte? Algunos ven esto con la muerte física, como la Biblia nos dice. Mientras una persona persiste de cierta manera. En la primera de Corintios 11:30 dice, por esta razón muchos están débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Esto es muy extraño. ¿Cómo puede esto pasar? Otros dicen que Santiago está hablando a los creyentes porque él habló a ellos también, porque en la congregación usualmente tenemos también la cizaña. Son válidas interpretaciones y ambas hablan a los creyentes, porque el trigo y la cizaña están en la congregación y a veces no entienden que deben venir a Dios y confesar a Jesús, a Yeshua como su Salvador personal. Somos llamados a ayudar a unos a otros en necesidad. Este es el libro de Santiago. Es rico, es poderoso. Quiero decirles, no podemos terminar con él. Santiago murió en el año 62-8. Fue arrojado del templo y murió.
¿Por qué? Porque él no quiso negar al Señor. Le dieron la elección de hacerlo. Fue llamado el justo por su gran sabiduría. ¿Qué pasó con los judíos mesiánicos a los que él se dirigía? Ellos también desaparecieron. La historia nos dice que la iglesia se expandió a todas las naciones. Muchos llegaron a tener la teología del reemplazo después de Juan, porque no toleraban la presencia de Israel y de los judíos. Se tuvieron que mudar de allí. Por los próximos años, muchos creyentes eran pocos en Israel. Solo últimamente, al mismo tiempo que la nación de Israel llegó a ser una nación, es cuando muchos judíos creyentes llegaron a la fe. Pero me gustaría cerrar con la manera en la que Santiago presenta a Dios, que siempre está disponible para nosotros, para bendecirnos cuando nosotros caminamos en su camino. Hemos dicho que es el Padre de las luces, puro, absolutamente perfecto. Somos dicho que no hay variación o sombras, siempre es el mismo. Por eso este es su nombre, yo soy. Yo soy, y en Él seré, y siempre será el mismo, nunca cambiará. Él es el mismo ahora, ayer, hoy y por siempre. Inclinemos nuestra cabeza para orar y busquémoslo cada día. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestra luz, a través de tus palabras sabremos que estás lleno de compasión, de entendimiento. Tú conoces nuestros corazones. Enseña. Estás lleno de amor en tus enseñanzas, en tu palabra. Abre nuestros ojos con tu amor, con tus mandamientos, y trae a estar unidos nuestros corazones en tu nombre, porque nosotros confiamos en tu nombre santo. Bendícenos, bendice a cada uno de nosotros aquí y en nuestro sufrimiento, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de esos que sufren y que les dales alegría en el corazón. Y a la congregación el Señor los bendiga, los mantenga y haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. En el nombre de Beshem Beshua HaMashiach. Amén. El Señor los bendiga. Jerusalem,